Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre diversas historias de Dandadan. Esto motivado a que recientemente en el anime pudimos ver una de las historias más tristes dentro de este manga, el cual se trata del pasado de la mujer acrobática de pelo liso y claramente su relación con Aira. Sin duda alguna una historia desgarradora, que afortunadamente fue adaptada de una forma increíble. Creo que la mayoría de personas que ya vieron el episodio sin duda alguna se quedaron sin palabras, incluida yo. Pero bueno, en este caso vamos a hablar sobre este tipo de historias dentro del manga, debido a que sí, normalmente cuando hablamos de pasados de los personajes hay muchísimas historias desgarradoras, dándonos cuenta de que Dandadan, incluso si es una historia principalmente de comedia, a veces llega a tener momentos realmente serios y que sin duda alguna pueden incluso hacerte llorar. Pero bueno, claramente no me voy a quedar sin contar esta historia, es decir, la historia de la mujer acrobática de pelo liso, debido a que hay algunas pequeñas diferencias que pudimos ver con el anime y el manga, y entonces decidí también contarles esta historia con un poco más de detalles, además de traerles consigo una teoría, la cual es sobre la posibilidad de que la hija de la mujer acrobática de pelo liso continúe con vida. Pero bueno, ya hablaremos de eso, no nos adelantemos. Ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con las historias. Historia número 1. Akusara, una mujer al fondo de la habitación, con una mirada perdida después del acontecimiento desolador. Claramente un trabajo deplorable que la dejaba sin vida, manchaba su propia integridad. Era algo que sin duda no quería hacer, pero no había marcha atrás. Simplemente podía oír al hombre poniéndose nuevamente los pantalones, claramente siendo un trabajo degradante, humillante y física y mentalmente agotador. Pero incluso si esto la hace sentir insignificante y sucia, de cualquier forma es la mejor remuneración que puede obtener rápidamente. Es así que ella sale de aquel oscuro lugar, camina por la noche para regresar a su casa, rodeada de todas aquellas personas que al igual que ella, simplemente buscan un descanso después de un día lleno de trabajo. Y aunque en el camino hacia su casa sentía un vacío enorme dentro de ella misma, las cosas cambiaban al abrir la puerta de su hogar, ya que inmediatamente una luz brillante iluminó su rostro y fue rodeada por unos ligeros brazos que la apretaban con fuerza. Y sí, ella era su hija, su luz, la única razón por la que ella continuaba trabajando en algo tan deplorable. El ver la sonrisa de su hija la hacía tener la suficiente fuerza para poder continuar, ya que todo esto lo hacía por ella, para que esa niña pudiera sonreír y pudiera tener una vida pacífica, ya que a pesar de que su vida fuera del hogar terminara gastando su energía al máximo, al volver a casa siempre había alguien que la esperaba y la llenaba de alegría con todas sus acciones. Ella era una niña maravillosa, es por eso que podía continuar trabajando incesantemente, ya sea como limpiadora, como cajera o incluso como simplemente una meretriz. Es así que un día de esos, detrás de una vitrina, logró ver un vestido precioso, el cual era perfecto para su hija. Ella sabía que tenía muy poco dinero y que probablemente lo necesitaría para la deuda, pero nunca le había dado un regalo realmente significativo a su hija, y después de todo lo merecía, por lo que incluso si era algo peligroso, tal vez podría permitirse comprar ese lindo vestido. Es por eso que a pesar de sus dudas, finalmente lo hizo, y su hija terminó viéndose hermosa. Lamentablemente, toda esa alegría duró muy poco tiempo, ya que tan solo unos días después, aquellas personas a las cuales se temía tanto, simplemente terminaron llegando a su casa y pateando todo alrededor, destruyendo cada centímetro del lugar, haciendo que su hija llorara con desolación, y ella, a pesar de intentar detenerlos, no podía hacer nada ante tal fuerza. Ellos simplemente terminaron golpeándola, derribándola al suelo sin ninguna compasión, tomándola por el cabello y simplemente aventándola contra lo que se impusiera. Claramente, ella no era más que un juguete para ellos, algo más que simplemente les debía una cuota y ya, pero lamentablemente, terminaron cobrándose con algo más que las cosas materiales. Ellos se llevaron lo más preciado para ella, su linda hija, esa niña encantadora, con aquel vestido hermoso que le había comprado con tanto esmero. Simplemente lloraba desconsoladamente, intentando llamar a su madre, para que aquellas personas horribles no se la llevaran de su lado. Pero incluso si ella gritó, rogó y lloró desesperadamente por su hija, esas personas crueles con emociones podridas, terminaron llevándose a su hija sin que ella pudiera hacer nada más que gritar, recibiendo un golpe tras otro, para que ésta no pudiera levantarse. Aunque, sin importar que ya se llevaran lo más preciado para ella, de igual forma se llevaron el pago, casi como si dijeran que el dinero no era suficiente y que entonces necesitaban incluso algo más, finalmente llevándose todo
todo lo que ella tenía, la única razón por la cual vivía. Lamentablemente, debido a los golpes, parecía como si se hubiera terminado desmayando, pero tan pronto como regresó en sí, salió como un disparo de su casa, tratando de correr. Ni siquiera se puso los zapatos, su ropa estaba destrozada y ella ni siquiera podía ver bien por los intensos golpes, pero de igual forma siguió corriendo con fuerza. A través de la lluvia y el viento ya no se detuvo, pero sin importar cuánto lo intentaras, simplemente terminó cayendo al suelo sin poder alcanzar a su lindo tesoro. Por todo el cansancio acumulado y los golpes que le propiciaron, terminó vomitando y finalmente se arrodilló en el suelo, recordando aquel lindo rostro que le sonreía con alegría, el cual lamentablemente ya nunca podría volver a ver. Es así que tomó una cruel decisión. Ella no podía seguir si la luz de su vida se había ido. Ella no podía continuar sabiendo que lo único preciado para ella fue lo que no pudo proteger. Es por eso que terminó subiendo a lo alto de un edificio, mirando directamente hacia el suelo y recordando todos aquellos momentos divinos que vivió junto a su hija. Cómo es que ellas juntas bailaban con alegría. El viento azotaba su rostro, llevándose consigo mechones rebeldes de su cabello suelto y destrozado. La ciudad se extendía en sus pies, un mar de luces que parpadeaban como luciérnagas en la noche, todas reflejadas por la intensidad de la lluvia que caía. Pero ella, en la cúspide de aquel edificio, comenzó a bailar como si estuviera encima de un escenario improvisado. Sus movimientos, fluidos y precisos, simplemente parecían desafiar la gravedad. Cada giro lleno de sentimiento. Sus brazos se extendían como alas, sus piernas se movían con la gracia de una gacela, su cuerpo siendo una silueta etérea. Es así que con un último movimiento, una pirueta final la llevó al borde, y ella simplemente se lanzó. Un salto hacia la nada, un acto de liberación, una danza hacia la oscuridad, ya que ella no tenía nada más por qué continuar en este mundo desolador, recordando así las palabras que su hija siempre le decía al llegar a casa: «Mami, todo estará bien. Muchas gracias por todo». Lamentablemente, ni eso pudo hacerla descansar en paz. Ella continuaba vagando entre la multitud, hasta que finalmente, sin saber por qué es que ella continuaba en este lugar, vagando sin motivo, una mano tierna agarró su vestido. Al parecer, una pequeña niña parecía haberla confundido con su madre. Pero cuando ella volteó, el padre de aquella niña apareció, llamándola Aira y explicándole que su madre se había ido a un lugar lejano. Además de que por un largo tiempo ella no regresará, al menos hasta que ella sea lo suficientemente fuerte, ya que, aunque no esté su madre, ella puede hacerlo, convertirse en alguien fuerte, para que cuando regrese simplemente se encuentre orgullosa de su hija. La niña, a pesar de no comprender bien las palabras de su padre, finalmente aceptó los términos y simplemente se fue junto con él, diciendo que haría que su madre estuviera orgullosa. Pero antes de eso, terminó volteando hacia aquella mujer que había visto hace unos segundos y simplemente agitó su mano despidiéndose de ella, haciendo que la mujer recuperara por fin sus sentidos, ya que ahora lo recordaba. Ella estaba buscando a su hija. Y sí, tal como lo pensaba, esa niña, Aira, seguramente era su hija. Ella era su madre y tenía que proteger a esa niña para que así nadie pueda herirla. Y bueno, como les prometí, les traigo una teoría al final de esta historia, ya que algo importante de todo esto es que muchos se quedaron con la duda de qué es lo que sucedió con la verdadera hija de esta mujer, ya que claramente Aira no era su hija y simplemente de alguna forma terminó confundiéndola con su verdadera hija. En un principio, algunas personas creen que debido a que la mujer terminó sacrificándose por Aira y yendo de alguna forma al más allá, ella terminó encontrándose con el espíritu de su hija, pero esto realmente no se dice de forma textual, debido a que es Aira y Momo las que realmente están pensando en que esperan que la mujer pueda reencontrarse con su hija, más realmente no saben qué es lo que ocurrió, debido a que simplemente su espíritu se fue. Y teniendo en cuenta que la historia realmente parece haber sucedido en tiempos modernos, pues existe una posibilidad de que su hija continúe con vida, ya que no la volvemos a ver tras que los matones se la llevan, y realmente no sabemos qué es lo que sucedió con ella. Y es así como terminó surgiendo una teoría a partir del capítulo 134, puesto que en este, al conocer la banda de Onigashima, o al menos a todos los personajes que son de alguna forma sus compañeros, terminamos conociendo a una chica que curiosamente lleva el mismo peinado que la niña de esta historia, por lo que algunas personas piensan que este mismo personaje se trata de la misma niña. Claramente esto no está confirmado, pero el peinado es bastante característico y probablemente si se colocó pudiera llegar a tener alguna importancia. Y de hecho, como recordaremos, el grupo que integra a Suma se encuentra ahí porque él terminó salvándolos, debido a que todas las personas dentro de ese grupo tienen una historia triste y Suma es quien les terminó dando un hogar real. Por esa razón todos lo acompañan, debido a que son personas desdichadas las cuales fueron salvadas por Suma. Y en este caso, técnicamente por las condiciones en las cuales pudo llegar a estar la chica, probablemente sí pueda llegar a tener una conexión. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué piensan al respecto. ¿Creen realmente que estas dos se traten del mismo personaje? Pues bien, los estaré leyendo. Y ahora sí, continuemos con la siguiente historia. Y esta historia lleva por título Ombudsman.
Para explicar lo que sucede es que la delegada de la clase de Okarun estaba siendo atacada por una clase de espíritu, el cual lleva por nombre Ombudsman. Este es un yokai que representa a un espíritu de un niño que lamentablemente perdió su vida en la infancia. Ellos se trepan en las espaldas de la gente en busca de amor, y si el espíritu es manejado con amor, ellos finalmente pueden descansar en paz. Pero si ellos intentan mantener ese espíritu a distancia, su odio seguirá creciendo hasta que termine aplastando al humano. Y esto mismo sucede con la delegada, debido a que ella perdió una amiga en la infancia. Y esta historia comienza así. Cuando era muy pequeña, ella era una persona tímida, pero tenía un talento sin igual que fue notado por sus compañeros de clase. Ella tenía una voz melodiosa y todos le pedían rápidamente que cantara algunas canciones de personas famosas. Y es ahí en donde conoció a una linda chica, la cual le preguntó si quería volverse idol junto con ella, debido a que su especialidad era bailar, y junto con su increíble voz seguramente podrían ser asombrosas juntas. Es así que se unió al grupo de esta chica y por fin obtuvo amigas, con las cuales empezó a practicar diversos bailes y claramente canciones que podrían ayudarles a superar algunas audiciones incluso, pero en realidad en un principio simplemente lo hacía por diversión, aunque debe de admitir que con el tiempo el objetivo de convertirse en idol se volvió algo que realmente anhelaba. Y es así que una propuesta llega a sus oídos, ya que su amiga le menciona que unas audiciones de Idol Junior están cerca y seguramente ellas podrían llegar a ser seleccionadas si participan. Es así que le pide intentarlo, y lamentablemente por la emoción de su querida amiga, ella no pudo negarse. Pero existía un problema, y es que ella no vivía una vida usual para un niño, debido a que tan pronto como llegaba a su casa preparaba la comida. Ella se encargaba de limpiar la casa, de lavar la ropa, prácticamente hacer todas las tareas de un adulto, pero a una edad demasiado temprana, y tras eso simplemente se encargaba de estudiar y estudiar, leer libros y hacer su tarea. Su vida era realmente ocupada, además de que también tenía que encargarse de su abuela, pero todo esto tenía una razón, y es que su madre trabajaba todo el día sin descanso, puesto que su padre hace mucho tiempo que ya las había dejado, no porque fuera una mala persona, sino porque había perdido la vida. Pero a pesar de todas las cosas difíciles que tenía que enfrentar en su corta vida, aún así con determinación decidió acercarse a su madre para pedirle permiso de que el domingo pudiera ir a la audición. Lamentablemente, antes de que terminara su frase, su madre le interrumpió, diciéndole que sí, el domingo en realidad tenía que trabajar por la mañana, así que quería que ella se quedara en casa para cuidar a su abuela, agradeciéndole por ser tan buena niña, ya que ella era como su salvavidas. Gracias a ella podía trabajar todo el tiempo, y eso realmente era algo que la aliviaba. Es así que Rin no pudo decirle que no. Ella no podía traicionar a su madre, y es así que el próximo día llegó. Ella estaba practicando junto con sus compañeras hasta que ellas volvieron a mencionar lo de la audición. Lamentablemente, ella tuvo que decirle a su mejor amiga, es decir, Mai, que no podría ir. Esto hizo enfadar a todas, preguntándole cuál era la razón por la cual no podía, a lo que esta les explicó que en realidad ella tenía que limpiar la casa, cocinar y lavar la ropa, así que no tenía tiempo como para hacer algo como eso. Claramente sus amigas se enojaron, puesto que su mamá podía hacer esas cosas, y a pesar de que ella les mencionó que su madre trabajaba, estas simplemente dijeron que era algo inaudito, ya que también tenía a su papá, ¿no es cierto? De cualquier forma eso suena que está mintiendo, o si no, su mamá es una vaga. Esto realmente la lastimó, porque ella sabía cuánto su madre se esforzaba, cómo es que en las noches se quedaba trabajando hasta tarde, hasta el punto de quedarse dormida en la mesa, por lo que ella incluso en algunas ocasiones tenía que cubrirla para que no tomara un resfriado. Es por eso que tomó las palabras de sus amigas como un insulto, y no pudo evitar contestarle sin pensar, preguntándole cuál era el punto de ser idol. De cualquier forma, eso no era nada grandioso, cosa que terminó lastimando a Mai, ya que ella realmente quería hacer la audición junto a Rin, pero lamentablemente las cosas terminaron quebrándose en ese momento, ya que todas comenzaron a decirle a ella que simplemente estaba aprovechándose de Mai y que simplemente utilizó su popularidad, porque ella en realidad nunca quiso convertirse en idol. Pero todas aquellas palabras eran mentira. Ella realmente quería convertirse en un idol junto con Mai. Ella realmente lo anhelaba, pero esas palabras no pudieron salir de su boca en ese momento, por lo que Mai, sintiendo su corazón rompiéndose, simplemente la llamó traidora y la dejó atrás junto con las otras chicas. Y es así que el día de la audición llegó. Rin en su casa simplemente se encargó de cuidar a su abuela, y a pesar de que aquella viejecilla era realmente amable preguntándole si acaso no querría salir con sus amigos, Mai simplemente decidió negar aquello, mencionando que para ella era simplemente suficiente el leer libros y hacer su tarea. Pero más allá de la habitación de su abuela, en aquel lugar en donde doblaba la ropa, ella no pudo evitar cantar frente al espejo, ya que eso era lo que anhelaba, y en su mente apareció una imagen de ella con un lindo vestido junto con Mai, ambas en el escenario cantando a todo pulmón. Eso era lo que realmente ella anhelaba, pero sin importar lo que hiciera, era algo que no podría alcanzar, derramando finalmente algunas lágrimas. Pero es ahí en donde el teléfono comienza a sonar, distrayéndola de sus actividades. Es por eso que se secó las lágrimas y rápidamente se acercó al teléfono, preguntando quién llamaba.
llamaba, a lo que la voz al otro lado del teléfono respondió que se trataba de la madre de Mai, ya que estaban en el lugar de la audición, pero Mai lamentablemente estaba totalmente nerviosa, tanto así que se congeló. Algunas de sus amigas estaban ahí para animarla, pero lamentablemente ninguna de ellas podía hacer nada, ya que esta no se movía ningún centímetro, finalmente explicando que ella no podría hacerlo si no estaba Rin. Es por eso que la madre de Mai le explica a la niña que ella podría contactarse con su madre, pero le pregunta a Rin si haría la audición junto con Mai, ya que eso es lo que su hija quiere. Y ante esas palabras, observando que realmente no había perdido a su amiga, ella sintió un destello en su corazón, pero recordando a su madre y que no podía traicionarla, simplemente decidió negarse. Pero antes de que terminara la frase, una voz suave se alzó detrás de ella. Corre ahora, mi niña. Soy una adulta, ¿sabes? Puedo estar en casa por mi cuenta. Si tienes que vivir tu vida, hazlo sin arrepentimientos. Estas palabras aliviaron el corazón de Rin, por lo que rápidamente aceptó la propuesta. Pero antes de que la madre de Mai fuera por ella, su hija rápidamente se acercó, diciéndole que ella también tenía que ir a recoger a Rin, debido a que ella tenía que disculparse. Le había dicho tantas cosas horribles anteriormente, porque no pudo entender lo que Rin pasaba, por lo que no podía estar a su lado tal y como las cosas estaban ahora. Así que ella, sin duda, tenía que reencontrarse lo más pronto posible con Rin. Lamentablemente, esta decisión terminó marcando su destino, ya que cuando la madre de Mai junto con su hija fueron a recoger a Rin, ellas terminaron teniendo un accidente de auto, y lamentablemente en aquel accidente, ambas perdieron la vida. Desde ese instante, Rin no pudo evitar culparse, ya que si ella no hubiera dicho que quería ir a la audición también, entonces Mai seguramente seguiría con vida. Historia número 3. El ojo maligno. Hace mucho tiempo, cuando las personas realmente todavía creían en espíritus como si fuesen las leyes que regían, existía un niño que estaba encerrado en una habitación fría y oscura, el cual no entendía del todo por qué es que esto sucedía, pero cuando se asomaba por en medio de las rejas que lo mantenían cautivo, él podía divisar a algunos niños divirtiéndose, bailando y disfrutando de la vida, como si todo el peso que él cargaba consigo no los detuviera. Ellos simplemente parecían felices y disfrutar del momento, cosa de la cual él no podía disfrutar. Es así que las fuerzas en sus brazos se perdieron por un segundo y finalmente terminó soltándose de aquellas rejas y engullido por las pequeñas rendijas que asomaban el sol, él simplemente comenzó a bailar, justo como aquellos niños lo hacían a la lejanía, pero poco a poco sus fuerzas se fueron perdiendo, hasta el punto en que él cayó al suelo sin poder levantarse. Pero inclusive si ya no tenía las fuerzas para ver a través de las rendijas, él aún podía ver a aquellos niños bailando, y este terminó sonriendo, ya que ese recuerdo simplemente lo hacía feliz. Pero es ahí en donde las cosas terminaron dando un giro totalmente desolador, ya que tras unos días algunas personas fueron a verlo, y a pesar de que este en un principio pensó que esto podría ser un buen presagio, estas rápidamente comenzaron a atarlo frente a un poste, observando cómo es que frente a él el volcán hacía erupción. ¿Pero qué significaba esto? ¿Por qué es que aquellas personas lo encerraron en aquel lugar? Él no podía moverse y simplemente comenzó a gritar cuando vio la lava acercándose a él. Aquellas personas comenzaron a rezar, simplemente podía escuchar sus voces detrás de él, mientras comenzaba a ser engullido por la lava, pero lo único que venía a su mente era que él quería jugar con los demás. Lamentablemente, él tuvo que sentir el terrible dolor de la lava en todo su cuerpo durante toda la noche, ya que su vida simplemente no se iba de sus manos. De alguna forma, él seguía con vida, hasta que finalmente, llegado el amanecer, él terminó perdiendo la visión, y todo se volvió oscuro, al menos por un instante, ya que terminó apareciendo frente a una familia que parecía feliz. Ellos estaban cenando y platicando con gusto, hasta que el niño de la familia terminó por verlo. Este rápidamente se asustó y sus padres terminaron diciéndole que no debía de preocuparse, ya que los fantasmas no existían. Pero este, intentando hacer que el niño se sintiera más tranquilo con su presencia, comenzó a bailar tal como los niños que había visto anteriormente. Pero tal parece que no era suficiente, ya que el niño de alguna forma seguía temiéndole, y su destino fue incluso más cruel de lo que llegó a creer, ya que después de un tiempo frente al niño, sus padres colgaban del techo. Estos no hablaban y simplemente parecían ignorar al niño. Pero ¿qué había pasado? ¿Por qué es que simplemente levitaban frente a él? No lo comprendía, pero el niño estaba llorando, e incluso las personas que entraron a verlo se preguntaban qué debían de hacer con él ahora que sus padres no estaban, y es así que decidieron dar al niño como ofrenda, tal como lo hicieron una vez con él, dándose cuenta de que aquella persona que intentaba sacrificar al niño fue la misma que lo sacrificó a él, es decir, miembros de la familia Quito. Es así como el sacrificio comenzó. Él desesperadamente trató de liberar al niño, pero sus manos no podían tocar aquella tela, no podían tocar nada físico, y lamentablemente
lamentablemente, por más desesperado que estaba, él no pudo hacer nada. Lo único que pasaba por su mente eran los gritos desoladores del niño y sus incesantes ganas de ayudarlo, ya que definitivamente aquella familia despreciable no tenía que salirse con la suya. Esas personas definitivamente acabaría con ellos. Él no dejaría que acabaran con más vidas. Ellos debían mirarlo y rápidamente él terminaría con sus vidas. Es así que las vidas de los niños sacrificados terminaron uniéndose con la suya para buscar venganza de las terribles personas que le causaron tanto dolor a él y a todas aquellas almas inocentes. Historia número 4. Bamola. En un mundo más allá de la Tierra se encontraba una civilización, la cual fue atacada por unas terribles criaturas. Esta intentó luchar incesantemente, pero sin importar cuánto lo hicieran, aquellas terribles criaturas eran demasiado fuertes y estaban acabando con toda civilización a su paso. Una niña en medio de las explosiones lloraba incesante. Ella no entendía qué pasaba y había perdido a sus padres, hasta que uno de aquellos soldados terminó por tomarla y correr en medio de las explosiones protegiendo aquella pequeña vida. Es así que tras algún tiempo observamos que esta niña fue salvada por una abuela, debido a que esta era aquel guerrero que la había salvado. Es así como esta ruda abuela llamada Vanga terminó por cuidar a aquella pequeña niña, aunque no estaría sola, ya que algunas de sus compañeras también la tomaron como su propia hija. Después de todo, habían visto muchos campos de batalla, y esa niña podría terminar siendo la última niña que quedara en esta civilización, así que tenían que encargarse de cuidarla. Después de todo, eran las únicas guerreras que quedaban, ya que los hombres, quienes habían alzado valientemente la mano para ser los primeros en luchar, simplemente terminaron siendo acabados rápidamente, por lo que ahora las abuelas eran las que tenían que proteger su propia subsistencia y la de toda su especie. Es así que Vanga, junto con sus compañeras, decidieron llevar a la pequeña niña junto con ellas. Lamentablemente, debido al cruel escenario en el cual habitaban, esta niña terminó adentrándose en muchas guerras sin parar, acompañada siempre por el grupo de estas señoras. De cualquier forma, ella continuó aprendiendo junto con ellas. Vanga le enseñó a escribir, a lavar, a cocinar, entre muchas otras cosas, e incluso sobre las tradiciones del pueblo sumerio, diciéndole que anteriormente ellos rezaban cada día ante su dios, pero esto era una terrible mentira. Antes toda la gente creyó que un dios de repente llegaría para salvarlos de aquellos monstruos que los atacaban, pero simplemente esto no sirvió, e incluidos los hombres ahora ya no estaban, debido a que habían sido acabados y ahora toda la civilización estaba en crisis. Es por eso que ella tomó la decisión de valerse por sí misma, ya que no le importaban para nada a los demás. Ella iba a sobrevivir incluso si tenía que sacrificar a otras personas. Y es así que junto con su grupo continuaron las incesantes batallas. Días, meses y años pasaron, hasta que aquella niña terminó convirtiéndose en una bella chica, la cual actualmente llamaba Vanga madre, aunque esta siempre se molestaba. E incluso si las otras mujeres que la consideraban su hija le pedían que hiciera lo mismo con ellas, esta simplemente se negaba, ya que Bamola, el nombre de esta chica, simplemente consideraba a Vanga como su madre. Aunque bueno, hay otras cosas más importantes de las cuales preocuparse ahora, debido a que de acuerdo a las exploradoras de este grupo, tal parece que cerca de ella se encontraba un pueblo sumerio de 3000 integrantes, lo cual claramente era algo genial para ellas, ya que inclusive si aquellos monstruos que los atacaban eran terriblemente fuertes, no podrían eliminar a 3000 sumerios de un día para otro. Es por eso que ellas se encargarían de ir junto a ellos para que así pudieran formar una resistencia aún más grande. Es así como comenzaron aquel infernal camino, encontrándose con varios momentos desoladores en el proceso, y es así como se nos llega a presentar a la madre, un extraterrestre capaz de crear armas cuando comía o devoraba a sumerios, y era justamente gracias a esta que aquellos monstruos podrían volverse tan poderosos, ya que en realidad eran muy frágiles, pero las armas que le brindaba su madre era lo que realmente hacía que estos fueran una amenaza. Y es así como miran el nacimiento de una de las armas más increíbles que habían visto jamás, ya que esa arma tenía la forma de su dios. Era algo realmente interesante, pero esto seguramente se debía a que aquella arma era la reencarnación del odio sumerio. Lamentablemente, ellas no tenían más tiempo para esperar, así que continuaron con su camino y dejaron abandonados a aquel grupo de personas que estaba siendo devoradas por la madre, debido a que no debía de preocuparse por aquellas personas, sino probablemente también acabarían con el mismo resultado que ellas, siendo comidas por la madre. De esta forma pasaron muchos días y semanas, hasta que finalmente lograron ver una construcción a lo lejos. Todas ellas lo habían logrado, realmente habían encontrado un nuevo grupo sumerio, pero era demasiado tarde. Todo aquel grupo había sido aniquilado, y esto simplemente era una trampa, y rápidamente todo el escenario terminó convirtiéndose en una emboscada, siendo atacadas por sus enemigos. Estas corrieron e intentaron ocultarse, pero lamentablemente la mayoría del grupo fue acabado en este instante. Las únicas que lograron sobrevivir fueron Vanga, Bamola, junto con dos de sus madres, las cuales no pudieron resistir más, ya que claramente esto era desolador, e inclusive Vanga tenía una herida prácticamente mortal
mortal, y a pesar de eso no quiso recibir vendaje por parte de Bamola. Es por eso que tras ver esta terrible situación, simplemente se habían rendido. En la oscuridad de la noche, sus dos madres tomaron una decisión, ya que una de ellas simplemente quería morir viendo el océano, explicando que ella había crecido en un pueblo pobre de montaña, y si su vida está a punto de acabar, entonces al menos quiere que sea viendo el mar. De esta forma termina saliendo con otra de las madres de Bamola, y estas dos parten en aquella misión sin retorno, preguntándole a Bamola y a Vanga si quieren ir con ellas, pero estas simplemente no responden, por lo que las dos mujeres le sonríen y finalmente parten a su misión. De esta forma Bamola se recarga en el regazo de Vanga, debido a que ella sabe que este es el final para ambas, y realmente no quiere ser acabada por alguno de sus enemigos. Es por eso que le pide a Vanga si por favor ella puede ser la que acabe con su vida. Claramente una petición siniestra, pero finalmente Vanga toma su arma y apunta directamente hacia Bamola. A pesar de que parece decidida ante esto, al ver las lágrimas de su querida hija, simplemente no puede hacerlo y comienza a hacer algo que nunca había hecho antes: abrir sus sentimientos hacia alguien y por tanto confiar en alguien más que ella misma, revelándole así una interesante historia a Bamola, ya que nos cuenta que antes de ser atacados por aquellos monstruos, ella cocinaba en un palacio real, por lo que sus manos estaban perfeccionadas para crear comida que pusiera feliz a las personas, no para sostener un arma que acabara con la gente. Esto es realmente desolador. Es así que sus emociones se terminan desbordando y ella termina llorando frente a Bamola, algo que jamás había hecho frente a alguien más, y Bamola, al ver las lágrimas de Vanga, simplemente no puede evitar abrazar a su querida madre. Ella comprende la situación y sabe que no pueden acabar de esta forma. Es por eso que Vanga, tras liberar sus emociones, finalmente hace que una idea llegue a su mente, ya que aún existe una posibilidad para continuar. De esta forma le quita las vendas que hace un momento no había aceptado de Bamola, y rápidamente le revela que cuando trabajaba en el palacio, ella había escuchado un mito sumerio, ya que dicen que los sumerios eran originarios de otra tierra, por lo cual ellos migraron a ese planeta. Y bueno, para viajar entre estos dos mundos, los medios de transporte de ese tiempo eran unas especies de pirámides. Es así que por 1000 años el Palacio Real estaba a cargo de uno de esos trozos masivos de piedra, y es justamente esto lo que vino a su mente, ya que ellas deberían de tomar el riesgo de ir a todo o nada por ese mito sumerio, cosa que anima a Bamola, y ambas chicas rápidamente van en busca de sus dos compañeras, salvándolas de un terrible ataque, ya que ni siquiera habían logrado llegar al océano. Con gran sigilo logran llegar a la ubicación objetivo, encontrándose con un ejército de monstruos, pero lo más interesante es que hay prisioneros y estos se tratan de los hombres. Hace no mucho creían que estaban aniquilados, por lo que es una sorpresa que se encuentren aquí cautivos y dóciles. De cualquier forma, al verlos y darse cuenta de que necesitan números en lugar de simplemente lanzarse a atacar, es que Bamola toma la decisión de liberar a uno de ellos, por lo que rápidamente comienza a correr hasta integrarse con aquellos hombres. Lentamente libera a uno de ellos de las ataduras, pero lamentablemente este parece no seguir el plan de Bamola y sale corriendo en medio de la multitud revelando la ubicación de la chica, cosa que rápidamente hace que todos se alteren, comienzan a gritar incesantemente y Vanga junto con las demás no tengan más opción que entrar al ataque. De esta forma los monstruos o aliens comienzan a atacar a todos aquellos sumerios que se han dispersado, pero gracias a esto el humo comienza a extenderse y rápidamente ellas pueden ocultarse un poco para comenzar a atacar. Pero hay un problema, ya que en medio de estos ataques uno va directamente hacia Bamola y Vanga no tiene más opción que lanzar a Bamola, haciendo que aquel ataque impacte directamente hacia ella. Claramente Bamola se encuentra desesperada, ya que su madre ha sido atacada. Ella le pide por favor que se levante, pero lamentablemente ya no tiene las fuerzas para continuar. Es de esta forma como otra de sus madres se atraviesa y rápidamente se lleva a Bamola entre sus brazos, diciéndole que Vanga ya no tiene salvación, tiene que dejarla ir, ya que ahora no hay más opción que correr. Por otra parte, Vanga, que se ha quedado oculta entre las explosiones, finalmente comienza a respirar, ya que ella seguía viva, repitiendo su típica frase acerca de que ella no es la madre de Bamola. Pero en ese instante, otra explosión crece al lado de Vanga, revelando así un arma que ella podría utilizar, aquella representante del odio sumerio. Es así que Bamola junto con sus madres comienzan a intentar correr para adentrarse al palacio, y de esta forma acercarse al portal. Lamentablemente, Bamola termina encontrándose frente a frente con la madre de los aliens, y cuando mira atrás para intentar buscar a sus madres, se da cuenta de que estas han sido capturadas por los otros monstruos. Y justo cuando está a punto de ser consumida por la madre, algo aparece para protegerla: el gigante dios sumerio. Los hombres, quienes habían visto su aparición, rápidamente quedan impactados ante su dios. Él realmente ha llegado a salvarlos, por lo que se arrodillan ante él y comienzan a rezar, pero este comienza a hablar, ya que sí, no se trata de ningún dios sumerio, sino de Vanga, quien había tomado aquel traje hecho por los aliens.
Yo no tengo ninguna intención de salvarlos. Todo lo que hicieron fue correr en círculos. No hicieron ningún intento por salvar a la niña frente a ustedes, incluso cuando ella intentó salvarlos. Esa niña de ahí es la única niña que queda en este planeta. El destino de los sumerios descansa en los hombros de esta última hija. No están amargados en lo absoluto. Sus familias han sido masacradas, su tierra y agua fueron robados, la gente sumeria está a punto de desaparecer de este mundo. Y aquí están rogando por sus vidas, contando con alguien más que los salve. Enójense con aquellos que acabaron con sus familias, con aquellos que robaron su planeta. Enójense, pónganse furiosos. Si no pueden usar sus manos, usen sus dientes para morderlos. Si tienen tiempo para rezar, tienen tiempo para tirar rocas. Recuperen lo que les quitaron. Protejan a la hija sumerio del tesoro sumerio con sus vidas. ¡Vamos! Y es así que por fin aquellos sumerios hombres que habían sido capturados y adiestrados finalmente comienzan a atacar. Todos aquellos aliens o monstruos o como sea, están realmente impactados, pero simplemente no pueden ocuparse de aquella niña. Ellos continúan peleando contra el dios sumerio y todos aquellos hombres que parecen por fin haber recuperado su hambre de victoria. De esta forma, una de las madres de Bamola, Aja, se acerca a ella, diciéndole que tiene que correr hacia la pirámide, pero Bamola no quiere irse debido a que falta alguien tome otra de sus madres, la cual afortunadamente ha logrado su objetivo. Desde el lugar en el que está ella tiene una gran vista del mar, por lo que ahora está lista para que su vida acabe. Ella protegerá a Bamola desde el cielo. Y no hablo de que alguien haya llegado a acabarla, realmente se encuentra desde un punto en el cual podría decir que está en el cielo. Y es así que Bamola, afortunadamente, gracias a la ayuda de todos, por fin logra llegar a la pirámide. Lamentablemente, a pesar de que ella aprendió a leer y a escribir, ella no entiende el significado de las palabras que se encuentran frente a ella, por lo que se pregunta qué debería de hacer. Y en ese instante, Vanga aparece tras ella, diciéndole que le deje el resto. Es así como se quita el traje y tal parece haber entendido lo que dice aquella inscripción, provocando así que un portal se abra frente a ellas. Lamentablemente, solo una persona puede pasar. Es por eso que Vanga decide darle el traje del dios sumerio a Bamola, para que con él cruce aquel portal, ya que no tiene suficiente energía para más personas, cosa que realmente pone tensa a Bamola, ya que seguramente la que debería de ir es Vanga, puesto que ella se encuentra muy herida y Bamola podría encontrar otra forma de alcanzarla, pero claramente esto es algo que Vanga no acepta, por lo que bota el traje encima de Bamola y le dice que la escuche con claridad, de esta forma dándonos cuenta de que Bamola ya ha cruzado el portal debido al impacto con el traje, puesto que desde un principio Vanga estaba segura de que Bamola no aceptaría ir por sí sola. Es así que esta comienza a explicarle lo último que quiere que Bamola haga, ya que este planeta sumerio está acabado, por lo que Bamola debe empezar una nueva vida en otro planeta. Ella tiene que tener muchas experiencias con el amor, explicando que cuando las personas se quieren, ellas deciden estar juntas y a eso se le llama matrimonio. Tal vez Bamola no sabe nada acerca de eso, puesto que no conoció mucho a los hombres más que en este incidente, pero si ella se casa, debe de asegurarse de que ese tipo al que elija sea alguien fuerte, para que así pueda tener hijos fuertes, pidiéndole por favor que pase la sangre de los sumerios a las futuras generaciones, ya que ese será el mayor de los consuelos que pueda haber para los sumerios que ya no están. Estas palabras son pronunciadas con suavidad, pero tras ellas se encuentran los incesantes gritos de Bamola. Ella le grita desesperadamente a su madre para que no haga esto, no quiere irse sin Vanga, claramente no quiere olvidarla. Y es ahí en donde Vanga por fin acepta sus verdaderos sentimientos, ya que a pesar de que siempre se negó a que ella la llamara madre, esto no era más que una farsa. Ella simplemente le pidió que jamás la llamara así, porque aquellos sentimientos maternales estallarían fuera de ella, y ya no sería capaz de luchar si esto era así. Y esto es porque Bamola es realmente preciosa, tanto como jamás se lo imaginó. Ella no puede evitar aquellos sentimientos por sí misma, recordando la niñez de Bamola y lo lindo que era cuidar de ella incluso ahora, por lo que a pesar de que no lo pronuncia directamente, debido a que aquellas palabras ya no llegan a Bamola, puesto que ha comenzado la llegada hacia ese otro planeta, pero aún así pronuncia aquellas palabras. Bamola, te amo. Y es así que por fin aquel portal se cierra. A pesar de que Vanga es encontrada por los aliens, estos ya no pueden cruzar, ya que aquel portal solamente puede ser activado por un sumerio, razón por la que ellos no habían podido hacer uso de él hasta ahora. Pero claramente de alguna forma pueden repoblarlo de energía, y seguramente Vanga va a tener que hablar una vez que vea a sus compañeras ser torturadas. Ella no va a tener otra opción. Y es así que viajamos hasta el otro planeta junto con Bamola, la cual efectivamente se encuentra en la Tierra, y a pesar de estar herida y sentirse solitaria,
solitaria, ella sabe que tiene que cumplir con las palabras que le dijo Vanga. Ella debe de encontrar a alguien fuerte y casarse junto con él para tener hijos fuertes, pasando su sangre sumeria a las siguientes generaciones. De esta forma comienza su viaje por la Tierra, encontrándose con diversas personas que sin duda alguna no son fuertes. Este incluso se enfrenta a algunos animales, como por ejemplo osos, pero ninguno de ellos es suficiente, encontrándose con unas personas que se están besando, pensando que probablemente eso es lo que hace el matrimonio. Pero a pesar de ello, no entiende por qué aquella escena hizo que su corazón se acelerara. Realmente se pregunta si eso hacen las parejas, o si acaso así se hacen los bebés. Realmente ella no está segura de nada de eso, pero continúa su búsqueda incesante. Ella debe de encontrar a alguien capaz de ser su esposo, y es así como por fin encuentra a alguien. Hay un grupo de adolescentes, a los cuales su traje parece haber reaccionado, debido a que parece que no son para nada personas comunes y corrientes, observando a uno de ellos que se acerca con rapidez. Esa persona sí que es realmente fuerte. Historia número 5. Unjizuma. En ese entonces, él era un pequeño niño que no comprendía en realidad de la gravedad de la situación, pero lo que sí sabía era que no volvería a ver a su padre. Su madre sollozaba terriblemente, pero no solamente por la pérdida de aquella persona apreciada, sino porque consigo venía una cantidad de problemas abrumadora. Es así que ella tomó en primer lugar la decisión de ir hacia el trabajo de su esposo, puesto que fue precisamente por el exceso de trabajo que este terminó cayendo en un mal estado hasta el punto de perder su vida. Pero parece que aquellos ejecutivos no tenían ningún interés en recompensarle algo a esta señora, preguntándole si acaso eso no fue precisamente culpa de su propio esposo, ya que fue él precisamente quien quería trabajar horas extra. Además le preguntan si acaso su esposo podría haber mantenido en buen estado la moto, debido a que claramente eso también pudo haber sido su culpa. Estas palabras la hieren, ya que aquellas personas hirientes parecen estar diciendo que su esposo tiene la culpa de que su vida se haya esfumado, algo realmente terrible. Pero más allá de aquellas personas gritando, se encontraba aquel pequeño niño, tapando los oídos de su hermano menor para que no escuchara. Pero, ¿qué había de él? ¿Por qué él debía de escucharlo? Aunque lamentablemente los problemas no acababan aquí, debido a que si su esposo no estaba, ella tenía que trabajar y las facturas eran demasiado grandes, al punto de que ya no podía pagar el arriendo de su casa, e incluso aquellas personas estaban al borde de correrla. Pero sus hijos, ajenos a aquellos problemas, parecían continuar disfrutando de su vida, siendo el hermano mayor el que se encargaba del bienestar del menor. Pero eso no significaba que solamente fuese él el que era fuerte, ya que aquel niño pequeño, rebosante de energía, traía felicidad a todos aquellos que lo conocían. Pero, incluso con aquella alegría y fascinación, hay otras personas que no podían hacer más que causarle heridas. Y lo más terrible de esto es que eran tan solo unos niños, ya que por el simple hecho de que aquel niño pequeño tenía un paraguas y unas botas consigo, ellos parecían burlarse incesantemente de él, llamándolo rarito, ya que llevaba esos objetos cuando ni siquiera estaba lloviendo. Y a pesar de que ya estaba claramente herido, estos niños parecían querer seguir hiriéndolo. Aunque incluso si aquellas heridas fueran graves o dolorosas, el pequeño niño seguía sonriendo. Esto era algo realmente increíble. ¿Cómo es que él podía resistir todo eso? Y es ahí cuando su hermano mayor llegó, defendiéndolo de aquellos matones. Pero incluso si había llegado tarde, su pequeño hermano simplemente le seguía haciendo la misma pregunta. ¿Acaso él estaba celoso de su paraguas? De esta forma, por fin los días de lluvia llegaron, y aquel pequeño niño, pasando por la orilla del río, seguía sonriendo. Esta vez su paraguas realmente servía, y a pesar de que no lo protegía del agua debido a que ya se había roto por el viento, él continuaba aferrándose a su paraguas, hasta que el viento fue demasiado fuerte, y el paraguas terminó yéndose demasiado lejos, hasta el punto de caer al mar. Pero incluso si su hermano mayor lo vio a lo lejos, no había forma de detenerlo. Este niño terminó cayendo al mar, y su vida se esfumó consigo. Una conmoción se suscitó. El hermano mayor ni siquiera podía escuchar el sonido de la lluvia. También estaban las ambulancias, pero simplemente podía ver la luz roja y azul a lo lejos. Él realmente no estaba seguro de escuchar nada. Simplemente se oía un zumbido. Era como si aquellos recuerdos se volvieran vagos en el momento preciso en el que sucedían. Era como si no estuviera en el presente. Era como si esto no pudiese ser real. No lo era, ¿verdad? Su hermano no era aquella persona que estaba tirada en el suelo, ¿verdad? Pero no, eso era obvio. Aquellas botas de goma para la lluvia eran de su hermano. Sin duda alguna, él ya no estaba ahí. Y tanto su madre como él quedaron totalmente inmersos en la oscuridad. No solamente era su padre el que ya no estaba para protegerlos, ahora su hermano, quien les brindaba alegría como si fuera el sol de sus vidas, también se había esfumado. Aquel niño que los cautivaba ya no estaba, pero tal parece que su madre tenía otros planes, ya que a pesar de que lo jalaba con furia, parece ser que era por algo importante, ya que lo llevó a un parque de atracciones, un lugar en donde el hermano mayor realmente se divirtió. Era algo que nunca había
hecho con su madre. Jamás habían gastado tanto dinero, y este momento era verdaderamente cautivante. Cada una de las atracciones era verdaderamente divertida, y era la primera vez que veía a su madre sonriendo desde aquel incidente. Desde que su hermano se fue, esta era la primera vez que su madre parecía estar un poco feliz. Era un momento verdaderamente divertido y acogedor, pero incluso si quería que esto durara para siempre, las cosas no eran así. Nada podía ser eterno, por lo que finalmente este lindo recuerdo fue desvanecido por la terrible decisión de su madre, ya que aquellos momentos tan divertidos simplemente fueron un consuelo para él. Su madre, observando el tren llegar, tomó la mano de Suma y con fuerza intentó llevarlo junto con ella. Suma se aferró, intentando hacer que ella no se aventara enfrente del tren. ¿Qué demonios le sucedía? ¿Por qué tenía esa mirada? Era totalmente diferente hacia algunos momentos. ¿Por qué? Porque intentaba acabar también con él. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos, a pesar de intentar aferrarse a la mano de su madre, esta simplemente terminó desvaneciéndose. Como si fuese una explosión, simplemente un color rojizo se hizo presente en el ambiente, y este fue bañado completamente por esto, notando que su madre ya no estaría más con él. Y es tras este incidente que este fue llevado a un orfanato, pero ya no tenía intenciones para seguir con su vida. Realmente ya no entendía por qué tenía que seguir si había perdido a todo lo importante para él. Y aunque las personas parecían amables en un principio y parecían querer volverse sus amigos, él realmente no tenía la intención de hacerlo para nada. Y es así que aquellas personas amables al principio terminaron volviéndose en sus agresores, los cuales decían que su cara les enfermaba y que todo esto era por culpa de su rostro, cosa que llevó a este niño a comprender su nueva vida, ya que ¿qué es lo que pasaba con este mundo? Este mundo realmente era terrible, por lo que no había otra opción. Él tenía que destruirlo. Y es así que finalmente creció. Al igual que en aquel entonces, terminó golpeando a aquellos niños y ahora estaba destruyendo a todos tal y como prometió, reuniendo a aquellas personas que tenían una vida similar a él, una vida deplorable que los llevaba a ser destrozos. Claramente no podrían hacerlo más que siguiendo sus propias órdenes, ya que su objetivo era conseguir las suficientes tropas para comenzar una guerra en este lugar. Lamentablemente, sus esfuerzos fueron en vano, ya que este, junto con todo su grupo, fue capturado por un grupo de policías, lo cual lo llevó a ser encarcelado. Y a pesar de que este se enfrentaba a los policías furioso, recordando aquel incesante momento del cual no podía escapar, es decir, aquellas botas amarillas, aquellas botas de lluvia tiradas en el suelo, este no podía escapar de aquel momento, hasta que sintió el fuerte golpe de un policía y perdió la conciencia, ya que esta era una persona a la que no pudo derrotar, siendo encarcelado como ya había mencionado. Es así que este policía terminó investigando acerca de aquel muchacho, enterándose de que su nombre era Unji Suma. Al parecer, él perdió a su padre y a su hermano cuando era bastante joven. Posteriormente, su madre se tiró frente a él a un tren e intentó llevarlo junto consigo. Luego de eso entró en un orfanato, pero terminó escapando tras agredir a unos compañeros, por lo que se terminó uniendo a un grupo de delincuentes y va por ahí desde ese entonces de lugar en lugar. Aún puede pasar algunos años en los que ellos puedan reformarlo, pero tras cumplir los 18 años, realmente ya no habrá nadie que se haga cargo de él, o al menos no el gobierno. Esto hace que el policía tome una decisión, por lo que Unji, al salir de aquel lugar, se termina encontrando con aquel policía, quien lo lleva a su casa y le dice que se va a encargar de ser su padre de acogida, aunque eso sí, le muestra su habitación y le pide quedarse lejos, cosa que realmente molesta un poco a Unji, pero de cualquier forma no es como que tenga otro lugar en donde quedarse. Además, al verlo con claridad, se da cuenta de que es aquel policía al que no pudo derrotar, por lo que rápidamente se lanza contra él e intenta atacarlo. Lamentablemente sus habilidades no son suficientes, por lo que termina siendo derrotado de un solo golpe por el policía, y justamente esta es una dinámica que continúa. Para empezar, sus días se vuelven un poco pesados, puesto que el policía comienza a enseñarle algo de disciplina, como por ejemplo levantarse a las 5 de la mañana, y por otra parte dar gracias por la comida, aunque Unji se sigue resistiendo a cada una de estas cosas, ya que cada vez que es regañado, debido a que también recibe un golpe consigo, este intenta simplemente huir del lugar, pero claramente al sentirse débil termina regresando e intentando atacar al policía, cosa que prácticamente nunca resulta bien, debido a que siempre es derrotado en estos intentos, hasta que uno de estos días, entrando a su habitación mientras el policía se encuentra dormido, observa sobre él una foto de su familia. Esto hace que él se detenga y finalmente sale de aquella habitación. Claramente, a pesar de ser alguien que no goce con una estupenda moral, es algo complicado atacar a alguien quien sabemos que tiene algo más en quien pensar. De esta forma, durante la próxima comida, él termina preguntándole directamente al policía por qué es que él lo acogió si tiene una familia. Es de esta forma como el policía le revela su pasado a Unji, puesto que una mañana su esposa llevó a su hija a la guardería
bordería, y en el camino un hombre que pasaba por ahí las atacó, diciendo que hizo eso porque odiaba a la sociedad. Dijo que quería hacer pagar a ese mundo podrido por lo que le hicieron, quería llevarse a aquellos que parecían ser felices para hacerles entender. Y es así como aquel hombre terminó arrebatándole a su querida familia. Él en muchas ocasiones pensó en acabar con la vida de aquel hombre también, o tal vez en acabar con su propia vida, pero eso es algo que no está dispuesto a hacer, ya que siempre que piensa en eso recuerda la cara de su hija, aquella cara dulce y feliz que lo veía con admiración, diciéndole que también se convertiría en policía, puesto que su padre era prácticamente un héroe que peleaba por la justicia. Esas palabras hacen que él se mantenga cuerdo, aunque sabe que es justo como aquel hombre dijo, ya que a este mundo no le queda ningún tipo de esperanza, pero si ignoran aquel hecho habrán perdido. El mundo solo terminará haciéndose mucho más retorcido, y al final será un infierno donde la gente no podrá vivir. Es por eso que sin duda alguna no piensa dejarse vencer por ese mundo podrido, siendo precisamente la razón por la que decidió acoger a Suma, ya que a veces la vida puede ser dura, arrebatándote muchas cosas importantes, pero no por eso puedes olvidar la bondad y la compasión, porque también es importante vivir pensando en los demás. Es por eso que el policía, con una voz firme, le dice a Unji que él se encargará de protegerlo, cosa que hace temblar su corazón por un instante, ya que después de todo lo que ha pasado, él no puede creer que algo como esto sea posible. Después de todo, en cualquier lugar en el que estuvo, él fue tratado de forma horrible. Incluso su propia madre intentó acabar consigo. Nunca hubo nadie que intentara ayudarlo, y mucho menos alguien como él y su sociedad que lo rechazaron en primer lugar. Es así que Unji termina retirándose de aquella situación, vagando por las calles en un día lluvioso, siendo acompañado por una sombrilla, al igual que su hermano lo hacía en un tiempo lejano. Y es justo en esta caminata que se encuentra con algunos niños, los cuales parecían estar molestando a otro, cosa a lo que Unji hizo la vista gorda, observando así el cadáver de una rana, mostrándonos cuán endeble es la vida y qué tan fácil puede desaparecer en tan solo un instante. Pero antes de que se alejara pudo escuchar los gritos de los niños, ya que a uno de ellos se le cayó la bolsa que le habían quitado al otro niño que estaban molestando, cosa que hizo que este se aventara al mar por aquella bolsa. Era demasiado importante, pero claramente era un momento demasiado peligroso como para que este se lanzara al mar, cosa que dejó atónito a Unji. ¿Qué se supone que hiciera ahora? ¿Él debía de salvarlo? ¿Debía de hacer algo? Si no, ese niño acabaría como su hermano, pero simplemente se quedó congelado, y antes de que pudiera hacer algo, observó la sombra de alguien aventándose al mar. Se trataba del policía, quien rápidamente se acercó para salvar al niño. Él claramente era un héroe, era una persona que realmente se esforzaba por hacer las cosas bien, tal como su hija siempre lo había deseado. Lamentablemente, a pesar de haber logrado sacar al niño del agua, este terminó hundiéndose en medio del mar, cosa que alertó a Unji, y rápidamente comenzó a correr hacia la escena. Él no podía permitirlo, no podía permitir que alguien más terminara con su vida de esta manera. Y es así que de alguna forma logró ver a su hermano frente a él, haciendo la misma pregunta típica acerca de si estaba celoso de su paraguas. Pero en ese instante, aquella preciosa figura se convirtió en algo realmente perturbador. El cuerpo de una sombrilla rota, con un ojo atado a una pierna, que le decía a Unji que si quiere podía prestarle aquel paraguas. De esta forma, Unji parecía aceptar, tomando lo que aquel espectro le ofrecía. De esta forma terminó por alcanzar al policía y al niño, salvándolos del agua y del cruel destino que les avecinaba. Este suceso terminó arreglando la relación entre el policía y Unji, puesto que desde ese momento su relación se volvió más amena y menos conflictiva, casi como si hubieran aprendido a ser compañeros. De esta forma vemos cómo es que un día decidieron ir junto con la familia Suma, en donde al parecer el policía se había encargado de hacerles una buena tumba. Es así que Unji dejó un paraguas en aquel lugar, y también las botas de lluvia que tanto le gustaban a su querido hermano menor. Y es en ese momento cuando por fin decide abrir sus sentimientos completamente hacia aquella persona que le mostró amabilidad, diciéndole al policía que en realidad su familia nunca fueron personas que poseyeran mucho dinero. Cada cosa que su hermano pequeño tenía simplemente eran cosas que heredaba de él, por lo que su madre se sintió bastante mal, y es así que tomó la decisión de comprar un paraguas y unas botas de lluvia especialmente para su hermano. Eso fue algo que lo puso realmente feliz, por lo que llevó aquel paraguas y utilizó aquellas botas todos los días sin falta, inclusive en los días soleados. No importa qué tan mal estuviera todo, él siempre tenía una sonrisa en su rostro, y de alguna manera eso lo hacía sentir mejor a él y a su madre, ya que su presencia casi era como un sol que los abrigaba ante aquel mundo podrido. Pero entonces Futa, su querido hermano, tuvo que desaparecer de sus vidas. En ese instante, su madre solo se rindió, y tal parece que él no era suficiente para ella, por lo que a veces tal vez se pregunta si el que debería de haber desaparecido debería haber sido él en lugar de su hermano.
Esto hace que Eungi comience a llorar, ya que realmente siempre se ha sentido culpable acerca de eso. Pero esta es la primera vez que puede sentir apoyo por parte de aquella persona a la que puede contarle sus emociones, ya que el policía se acerca a él, toca su cabeza y con voz firme le dice que no piense eso, ya que él debe de aferrarse a la vida. Él debe de entender que puede aprovechar como quiera su propia vida. De esta forma, iniciando un nuevo camino y por fin teniendo claridad en su destino. Y bueno, es así como hemos terminado con estas historias. La verdad es que sí, sé que el video ha quedado bastante largo, pero realmente espero que les haya gustado cada una de estas historias, debido a que cuando yo las leí, sinceramente me puse bastante triste, puesto que son realmente trágicas. Y este es un aspecto que realmente me gusta dentro del manga de Dandadan, debido a que usualmente estamos muy acostumbrados a tener un ambiente pacífico, puesto que uno de los géneros principales es de comedia. Pero sin duda alguna me gusta ver este tipo de historias, ya que nos demuestra que de vez en cuando realmente puede ponerse serio e incluso generar una gran variedad de emociones. Pero bien, creo que ahora sí hemos terminado con este video. Espero que les haya gustado mucho, no olviden darle like y suscribirse si no lo están, además de dejarme en los comentarios qué historia fue su favorita, además de decirme si ya habían leído alguna de estas. De cualquier forma los estaré leyendo. Recuerden que también pueden compartirlo con sus amigos para que ellos puedan disfrutar de él, y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darme tanto apoyo. Y muchas gracias a Jonathan Rodríguez, Alex Gamer, Beca, Alejandro Castaneda, Fuiguip y Bram22. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.